¿Cómo andamos con señal de transmisión? Ustedes me lo indican. ¿Ya estamos? Me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo por medio de la plataforma de Facebook Live. Me da una alegría enorme saludarles. Gracias por estar ahí pendientes de cuando iniciamos y estamos transmitiendo aquí completamente en vivo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, la ciudad con presas llenas, con ríos desbordantes, la ciudad bendecida por el Señor. Y desde aquí, en nuestra reunión presencial, desde Desarrollo Integral Trasciende, les damos la más cordial bienvenida. Reciban este aplauso que la gente que está aquí presente les ofrece como una expresión de gratitud por acompañarnos este día. Permítanme el día de hoy compartir el séptimo mensaje en esta serie. Serán 8 en total. El séptimo mensaje en esta serie que he titulado El modelo de Antioquía. Durante 6 mensajes anteriores, es decir, 6 domingos anteriores, y se sumará el día de hoy, he venido compartiendo con la iglesia local las características que describe la palabra del Señor acerca de una congregación ejemplar que surgió en Antioquía, en la región de Macedonia. Una congregación de la cual se dicen cosas muy hermosas y que vale la pena que nosotros las consideremos, las imitemos, con el deseo de poder obtener los resultados que ellos obtuvieron. Por eso esta serie de mensajes se titula El modelo de Antioquía. Espero que les esté resultando provechoso a ustedes escuchar estos mensajes. A mí me está resultando muy provechoso volver nuevamente a compartir estos pensamientos con la iglesia, porque hay mucho que aprender. Este es el resumen, no solo de lo que voy a compartir el día de hoy, sino de toda la serie de mensajes que llevan este título, el modelo de Antioquía. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar hoy en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia de nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, podemos construir la casa que Dios siempre ha querido habitar. La casa de Dios no es un edificio de bloques, ladrillos, arena, grava. La casa de Dios son las vidas de los que Él ha redimido por medio de la sangre de su precioso Hijo y los ha convocado, los ha reunido para que como piedras vivas vayamos creciendo en la expresión de la vida de Cristo. Quisiera continuar entonces, si me permiten, con este estudio que intenta mostrar las características de aquella congregación. Hemos recorrido 8 características hasta el domingo pasado. Permítanme darlas en forma de resumen. Aquella congregación, número 1, tuvo un nacimiento libre de estructuras. No fue una personalidad ni una denominación la que estableció la iglesia, sino fue la expresión natural de la gente que, huyendo para preservar su vida, compartió su fe con la gente de aquellas regiones, primero solo a los judíos, pero luego al mundo gentil, y ahí brotó una congregación solo porque Dios lo quiso hacer. Número 2, experimentó Antioquía un crecimiento exponencial basado en el obrar de Dios y no en programas humanos. No era la mano humana la que estaba provocando lo que estaba sucediendo en Antioquía, sino fue una expresión directa de Dios. Hay una frase ahí que estudiamos: la mano de Dios estaba con ellos, el respaldo del Señor. Un crecimiento entonces basado en la operación de Dios y no en programas humanos. Número 3, aquella congregación desarrolló canales abiertos para la comunión y la comunicación. Se podía expresar con libertad lo que cada persona iba recibiendo de parte del Señor. Número 4, ahí en la dinámica de aquella congregación se observaba en operación la gracia de Dios que afirma en el propósito del Señor para la gente.
Cuando Bernabé llegó, dice que vio la gracia del Señor y se regocijó. Y estudiamos eso, por cierto, en esa oportunidad muy amplia de analizar esta expresión, la gracia de Dios, que no es otra cosa más que la operación de la vida de Cristo en cada uno de los creyentes. Número 5, la quinta característica es que ahí en Antioquía se estableció un equipo ministerial libre de competencias y de ambiciones personales. Se respetaba lo que Dios había depositado en cada uno de los santos y se celebraba eso. Número 6, nadie pudo evitar, fue imposible evitar que el testimonio de lo que Dios estaba haciendo en aquella congregación traspasara las cuatro paredes. Allá en Antioquía fue precisamente donde se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez, porque comenzó a verse la vida de Cristo expresada en el mercado, en las calles, por medio de la gente que estaba funcionando en la gracia del Señor. Número 7, una congregación que estableció una libertad para la impartición y la dirección profética. Se creía en el ministerio profético, se fomentaba el ministerio profético y se respetaba al ministerio profético, como lo vimos la semana pasada. Y a causa de tener clara esa intención de que el ministerio profético pudiera estar activo, ellos desarrollaron una visión y una previsión para el futuro. Todo esto lo hemos ido extrayendo del libro de los Hechos, capítulo 11. Pero ahora es tiempo de avanzar un poquito y hablar de la novena característica que aquella congregación desarrolló. Vamos a analizar que en aquel lugar había una adoración de alto nivel. Diga conmigo, adoración de alto nivel. Ok, esto lo vamos a observar en el libro de los Hechos, pero ahora, a partir de aquí, para el resto de las características, las tres últimas, vamos a analizar en Hechos capítulo 13, versículo 2. En Hechos 13, 2 se ve que se desarrolló en aquel lugar una adoración fuera de lo común. Así está escrito, Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Lo leo nuevamente. Preste atención a la palabra con la que inicia el texto. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En el mensaje anterior, la semana pasada, estuvimos analizando que aunque en Antioquía localmente había ministerios proféticos, recibieron con agrado la visita de los profetas que descendieron de Jerusalén, y entre ellos venía Agabo, ¿recuerdan? Y compartió con ellos una palabra profética fuerte, muy, muy fuerte, y que tuvo cumplimiento, como son las verdaderas palabras proféticas que vienen del Señor. Bueno, ahí en el verso 1, si todavía no ha cerrado la Biblia, usted se dará cuenta que ahí es donde se expresa que había entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. ¿Sí? Ahí es donde se describe esto que acabo de mencionar, que viene la palabra profética de Agabo tocante a una hambre que abarcaría al mundo habitado, al mundo conocido de aquella época. Bueno, menciono esto porque quiero conectar cómo ahora en el versículo 2, esos profetas y maestros que formaban parte de la congregación de Antioquía, no solamente enseñaban, no solamente compartían, sino que aquí se describe que ministraban al Señor. Esta gente, con estas asignaciones que habían recibido del Señor para administrar a la iglesia, ellos ministraban al Señor, y quiero llevarles hoy, por supuesto, a analizar un poquito el significado de esa expresión,
porque yo he dicho que la novena característica es una adoración de alto nivel. Y entonces aquí es donde entra el entendimiento. Ministrar al Señor es una adoración de alto nivel, como nos vamos a enterar conforme vayamos avanzando en este estudio. Bueno, ellos, esos profetas, esos maestros, ministraban al Señor, pero hay algo que me llama mucho la atención y quisiera que ustedes lo vieran, que ministrando estos al Señor, o sea, esos profetas y maestros, esos estaban ministrando al Señor y aparte estaban en un tiempo de ayuno. Y vean este detalle, dice que habló el Espíritu Santo. Regálenme su atención, no se me distraigan. Vamos a entender que así pasan este tipo de cosas. Tranquilos, no se incomoden y por favor, tranquilos, no pasa nada. Ahorita nuestro equipo de Ujieres resuelve la situación, tranquilos. ¿Qué estaba yo diciendo? Estaba hablando de Efesios, ¿qué? Ok, esos profetas y esos maestros que estaban ahí funcionando en la iglesia, provocaron con su actitud y con esa adoración, provocaron que el Espíritu Santo hablara con claridad. Esto es algo muy importante. Nosotros, los que ustedes han escuchado en algún momento que yo me refiero a la estructura, que yo hablo de que vamos a tener una junta, la estructura, somos los que estamos al frente de los programas que se están desarrollando en la congregación. Un énfasis que a mí me gusta hacer en esa dimensión es que la iglesia necesita tener la dirección del Espíritu Santo. Quienes vienen los martes a nuestras reuniones de oración saben que es una oración común que todos los martes yo uso este micrófono y la menciono: Señor, queremos como congregación estar en el mero centro de tu voluntad. No queremos hacer lo que a nosotros se nos ocurre, no queremos hacer lo que otras congregaciones están haciendo o lo que está de moda hacer. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, y aquí yo lo veo en acción, aquí yo lo veo expresado en una manera clara, directa, abierta. Mientras esos profetas y maestros ministraban al Señor, cualquiera que sea el significado de esa palabra, ministrar, mientras ellos ministraban al Señor, provocaron que el Espíritu Santo hablara, que el Espíritu Santo rompiera el silencio y trajera una palabra direccional de unas dimensiones muy importantes, ¿sí? Porque dice aquí que ministraban al Señor y el Espíritu Santo habló, dijo el Espíritu Santo. Véalo ahí en el versículo. Mientras estos estaban ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo habrá sido? Qué maravilloso hubiera sido que en aquella época se contara con los medios tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? Qué padre habría sido que alguien hubiera hecho un videíto, un live de lo que estaba pasando ahí, algo, porque sería fantástico saber qué estaban haciendo y cómo es que habló el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí con esa claridad, el autor del libro de los Hechos nos dice que dijo el Espíritu Santo, dio una instrucción. Bueno, lo que yo veo es que cuando la iglesia desarrolla esa dinámica de ministrar al Señor, puede provocar que el Espíritu Santo hable con claridad y pueda mostrar la dirección en la que Dios quiere llevar atención. Porque lo que el Espíritu Santo dijo en esta ocasión y los alcances que esa palabra tendría, es que lo que el Espíritu Santo habló no era solamente para orientar a la iglesia local, sino para llevar a la iglesia local a una dimensión global. Es decir, que lo que el Espíritu Santo puede hablarnos cuando Él habla, no solamente nos va a ayudar a nosotros como congregación local a tener dirección, sino que nos vamos a poder enterar también hacia dónde está el Padre Celestial impulsando a su iglesia. Esto es súper importante, guárdelo en su corazón. Bueno,
Antioquía, obviamente, con todos estos detalles, con todas estas características que hemos venido analizando juntos, nos muestra una integralidad de varios aspectos de la vida en Cristo. A todo lo que hemos venido considerando, todas esas cualidades, todas esas características tan encomiables, tan positivas, necesitamos agregar esta otra, que era una dinámica de adoración que permitió que la dirección divina se hiciera tangible. Ahora, permítanme aclarar nuevamente, en forma de predicación, a manera de enseñanza, algo que he dicho en muchísimas ocasiones y que he comentado en diferentes plataformas. Adorar a Dios no es solo cantar. Ministrar a Dios no tiene que ver únicamente con cantar, con música. Debemos ampliar, es necesario que cada uno de los creyentes, cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo, ampliemos nuestra percepción de lo que significa adorar a Dios, porque es mucho más que solo cantar. En esta declaración bíblica vemos que adorar a Dios es ministrar al Señor. Es decir, obviamente aquellos profetas y maestros estaban haciendo algo más que solamente cantar. Estaban ministrando al Señor. Era algo más que lo que nosotros hacemos en la primera parte de la liturgia de nuestras reuniones. Estaban haciendo algo que iba más allá. Y ese ministrar al Señor, regáleme su atención porque voy a usar una palabra que hace algunos años voluntariamente yo propuse a la iglesia en su momento que dejáramos de utilizar, pero no deja de ser un término bíblico y un término importante de entender. Hace algunos años atrás nosotros llamábamos a nuestra reunión culto. Alguna vez escucharon eso, ¿no? ¿A dónde vas? Al culto. Ah, son los del culto. Ah, los del culto. Y a mí me parecía que era una palabra como un tanto oscura, un tanto misteriosa, así como, ¿qué quiere decir ese asunto de voy al culto? Ay, o sea, me sonaba algo así como Juay de Rito, me explico, o sea, ¿qué es eso? ¿De qué se trata eso? Y entonces, no sé, probablemente ya no haya nadie hoy aquí en esta reunión, salvo mi esposa, tal vez mi hijo, que recuerden eso. Pero una ocasión yo le propuse a la iglesia que dejáramos de usar ese término y que ya no llamáramos a la reunión de la iglesia culto, sino la llamáramos reunión o la llamáramos celebración. Y comenzamos a usar esa terminología, ¿no es cierto? Vamos ¿a dónde vas? A la celebración. Y en su momento pues nos oíamos medio novedosos, ¿verdad? Nos oíamos así como, ¿a dónde vas? A la celebración. Ah, órale. O sea, se oía chido, como dicen los muchachos. Se oía moderno, pero no era esa la intención, era más bien eliminar un término que parecía un poco incómodo. Sin embargo, hoy en la enseñanza quiero hacerles ver que la palabra, cuando es bien entendida, no es una palabra mala, sino que tiene que ver precisamente con lo que hacemos para ministrar a Dios. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, utiliza esta expresión, pero la utiliza en una forma inteligente que vale la pena considerar. Lea conmigo, por favor, Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice el apóstol, les ruego por las misericordias de Dios, atención, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Ok? Atención, esto es bien interesante porque Pablo utiliza esta palabra aquí. Probablemente por haber utilizado esta palabra es que la iglesia adoptó esta terminología después, a la reunión llamarle culto. Pero observe cómo Pablo no se está refiriendo a la reunión de la iglesia como culto, sino a la actividad propia de cada uno de los que integramos el cuerpo de Cristo, y lo menciona como el culto racional o el culto inteligente, la manera inteligente en la que nosotros profesamos devoción a Dios. Ahora, permítame leerle, y si los muchachos me ayudan, multimedia con la presentación,
cómo este mismo versículo, Romanos 12:1, está expresado en la Nueva Traducción Viviente. Vean cómo el concepto se aclara un poco más. Dice: por lo tanto, amados hermanos, atención, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El culto racional es la forma correcta o verdadera de adorar a Dios. Entonces, si yo entiendo por culto que voy a ir yo personalmente, o déjeme decirle que no voy a un culto, sino que yo soy el culto, porque yo soy el que presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. Hace un ratito Brendita hacía, a la hora de invitarnos a cantar una canción, hacía un comentario, decía: ¿con qué le pagamos a Dios tanta cosa buena que Él ha hecho con nosotros? Lo maravilloso, como ella también lo observó, que Dios no nos está cobrando nada, pero la palabra tal vez no es cómo le pagamos, sino cómo correspondemos a todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros. Y la correspondencia correcta a las bondades recibidas de Dios es nuestro culto inteligente, o sea, es la manera en la que nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. No tengan en mente los sacrificios sangrientos que hicieron los aztecas y ese tipo de cosas, sino el sacrificio a Dios. De hecho, hay una parte de la Biblia que dice que los sacrificios que agradan al Señor es precisamente nuestra vida en devoción, nuestra entrega a Él. Entonces, fíjense cómo se va armando la idea. La verdadera adoración siempre va a incluir servicio a Dios. En otras palabras, a ver si lo estoy llevando bien. Cuando el autor del libro de los Hechos expresa que los profetas y maestros que estaban en Antioquía ministraban al Señor, lo que nos está diciendo es que ellos adoraban al Señor, pero no necesariamente con música y con canciones, sino con un servicio voluntario que ellos presentaban al Señor como correspondencia a las bondades que de Dios se reciben. ¿Me hago entender? Entonces, la verdadera adoración, la verdadera ministración al Señor es servir. El que de verdad adora sirve. El que de verdad adora encuentra maneras de prestar un servicio a Dios. Entonces, de tal manera que hace un rato algunos estaban adorando a Dios con canto, otros estaban adorando a Dios preparando las pistas y lo que se requiere allá, otros están adorando a Dios en este mismo momento porque están sirviendo al grupo de adolescentes compartiéndoles una clase, otros están compartiendo una clase para los niños. ¿Qué están haciendo ellos? Están sirviendo, están adorando, pero no hay necesidad de que esté involucrada la música. ¿Me hago entender? O sea, cuando uno entiende que servir a Dios en la manera en la que nos es posible, y sobre todo cuando reconocemos un don que Dios ha depositado en nuestra vida, cuando ese don lo pongo al servicio del Señor, entonces estoy ministrando, entonces estoy adorando al Señor. Cuando se fomenta la idea de que adorar es solo cantar, se corrompe el verdadero significado de la adoración a Dios. Voy a repetir esta frase. Cuando se fomenta la idea, cuando se transmite la idea de que adorar a Dios solamente tiene que ver con cantar. O sea, a ver, vamos a ser honestos, pongamos un ejemplo. Si ahorita yo les dijera: hermanos, vamos a adorar al Señor, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuántos comenzarían a afinar? Seguramente vamos a cantar, porque el pastor dijo: vamos a adorar al Señor. Pero si yo les dijera: hermanos, vamos a adorar al Señor, cada uno tome una escoba, otros tomen un trapeador y vamos a dejar este edificio limpio, ¿cuántos dirían? ¿What? Eso no tiene nada que ver con adoración. Sí tiene que ver con adoración, porque tiene que ver con presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, haciendo algo con el deseo de corresponder, no de pagar.
pero sí de corresponder a tanta bondad que de Dios he recibido. Entonces, síganme en esto que estoy explicando. Cuando se fomenta la idea de que adorar a Dios es solo cantar, se corrompe, se tuerce el verdadero significado de la adoración a Dios, y esto genera un problema presente en el mundo del cristianismo, en el mundo evangélico. Regálenme su atención, esto que voy a decir es delicado. En este tipo de mentalidades donde se crean los artistas cristianos, que ya no nos interesa si aman a Dios o no aman a Dios, cantan precioso, aunque cobran caro los tremendos. Pero ya, o sea, para nosotros ahorita, seamos honestos, ojalá que no ofenda a nadie, no es mi intención, sino señalar un aspecto neurálgico importante de la vida de la iglesia, es que ya para nosotros decir un nombre de un cantante cristiano es asociarlo con un hombre rico. ¿Cierto o no es cierto? Oh, tiene mucho dinero, porque no, pues ¿cuántas grabaciones tiene? ¿Por qué es equivalente? ¿Cuántas grabaciones tiene a cuánto dinero tiene? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se corrompe el verdadero sentido de la adoración a Dios, se crean otro tipo de situaciones, y entonces lamentablemente tengo que decirlo, soy honesto en esto y no estoy mintiendo, Dios es testigo de lo que digo. Me ha tocado estar de invitado a participar en eventos donde he escuchado las pláticas de los cantantes cristianos, los artistas cristianos, y con este oído escuché a un cantante cristiano famoso decir: no, si a mí no me dan la ofrenda que yo pedí, yo no subo a la plataforma. Ahora, no me malinterprete, estoy juzgándolos, no, lo que estoy diciendo es que eso ya es una corrupción del sentido de la adoración. Eso ya no es adorar a Dios, eso ya es un negocio. Mis respetos. Tal vez usted diga: pues sí, como usted no se dedica a cantar. Bueno, puede ser que por eso lo diga y por eso tenga esa confianza para poderlo expresar, pero mi Dios sabe que nunca he puesto una cuota o una cantidad cuando me han preguntado a mí: pastor, ¿puede venir a compartirnos? Y muchas veces me han preguntado cuál sería su honorario o cómo, y yo siempre digo: si me quieren bendecir con una ofrenda, bienvenida a la ofrenda. Nunca he puesto yo una tarifa ni nada de eso. Sé que hay incluso predicadores que lo hacen, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que yo quiero el día de hoy abordar es que se crean los artistas cristianos que cantan hermoso, pero que nunca toman tiempo para hacer algo más que cantar en beneficio de la congregación a la que se han integrado. Es más, a algunos de ellos se les puede preguntar a qué congregación pertenecen y te van a decir que a ninguna, porque son agentes libres, son freelancers del reino. Bien, esa es una malformación de las cosas, y por favor no me malinterprete: entonces no compro el disco. Entonces, no. Si usted quiere cantar y quiere escuchar un buen artista, yo no tengo ningún problema, no me malinterprete. Lo que quiero enseñarle hoy es que adoración es en realidad un estilo de vida donde la entrega y el servicio a Dios en todas las maneras que nos sea posible se hace evidente por medio de nuestra obediencia al Señor. La verdadera adoración incluye obediencia. ¿Me ayuda? Diga esta frase conmigo: la verdadera adoración incluye obediencia. Fíjese por qué digo esto. Porque la primera vez, regáleme su atención, otro concepto interesante. La primera vez que en las Escrituras se menciona el término adorar, no el concepto, ahorita lo va a entender, el término, la palabra adorar, no tiene que ver ni con cantos ni con música. La primera vez que en la Biblia es mencionada la palabra o el término adorar, es mencionado por Abraham. El concepto de adorar a Dios, de ofrecerle algo a Dios, fue expresado en la vida de Abel. ¿Se acuerda? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín su hermano. Entonces ahí hay un concepto de adoración, pero no hablo del concepto, sino hablo de la palabra específica adorar. Esta fue mencionada por Abraham.
¿Dónde? Génesis 22:5. Sorpréndase un poquito si es que no conoce esto. ¿Sabe que la palabra adorar es mencionada por Abraham como un acto de obediencia? En Génesis 22:5 leemos lo siguiente: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Fíjese lo que expresó Abraham: el muchacho y yo vamos a ir allá. ¿Alguien recuerda a qué iba Abraham y por qué llevaba a su muchacho? Porque Dios, en un hecho sin precedentes, en una petición que jamás nunca, por lo menos hasta hoy, hemos vuelto a conocer que Dios la haya repetido, le pidió a Abraham que le demostrara su confianza en él, sacrificando a su único hijo, poniéndolo sobre un altar en sacrificio. Antes de que empiece a quitarle 3 puntos a Dios en el índice de fama, permítame recordarle que eso es precisamente una ilustración de lo que el Padre haría cuando entregó a su Hijo en sacrificio para redimirnos a nosotros. Dios encontró en Abraham la oportunidad. De hecho, en los escritos del Nuevo Testamento, de una manera impresionante, se menciona que Abraham fue el precursor del Evangelio. Ahorita lo va a entender un poquito mejor. Bueno, Abraham le dice a sus siervos aquel día: espérense aquí, el muchacho y yo subiremos al monte, adoraremos y volveremos a ustedes. Ahora, claro que podemos hacernos aquí la pregunta: ¿llevaba Abraham algún instrumento musical? ¿Algún chofar? ¿Alguna arpa? ¿Algún pandero? Entonces, ¿por qué dijo iremos allá y adoraremos? ¿Se da cuenta cómo aquí, de una manera clara, directa, se rompe con el tabú de que adorar o alabar tiene que ver con música? Aquí no hay música, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. En este pasaje no hay música. No, lo que Abraham llevaba era lo necesario para realizar un sacrificio de obediencia a la petición que Dios le había hecho. Y esto es la verdadera adoración. Adorar a Dios es no negarle nada de lo que Él nos pide. Adorar a Dios es impresionante, porque cuando lo entendemos bien, no tiene que ver con cantar, con una canción bonita, con una canción romántica. No. Tiene que ver con un acto de obediencia, de dedicación al Señor. Entonces, Abraham, obviamente, síganme por favor, ya hecha la aclaración. Obviamente, Abraham no fue a hacer un culto. Abraham mismo era el culto. Él subió a adorar, él subió a realizar un acto impresionante de obediencia a Dios que nos deja temblando a todos. Nunca serán suficientes las veces que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo fue capaz Abraham de desarrollar tal nivel de obediencia y de confianza en Dios, que fuera capaz de ofrecer a su único hijo, a su precioso hijo anhelado y esperado por tanto tiempo, ofrecerlo como un sacrificio en respuesta a la petición que Dios le hizo. Lo único que se nos permite por medio de las Escrituras entender es que tal nivel de obediencia era una adoración genuina a Dios, que incluye obediencia, entrega, sacrificio y confianza absoluta. Y vean por favor que en la revelación del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos revela algo bajo la inspiración del Espíritu Santo que es sorprendente. ¿Cómo fue capaz Abraham de dar este paso de obediencia, de ofrecer a su propio hijo en sacrificio ante la petición que Dios le había hecho?
es interesante porque cuando aprendemos a confiar en Dios como nuestro Padre amoroso, llevamos nuestra fe a un nivel de entendimiento de que nuestro Dios es poderoso para regresarnos aquello que nosotros le ofrezcamos en un acto de sacrificio. ¿Con cuánta razón el Espíritu Santo reveló en Hebreos capítulo 11 versos 17 al 19? Vaya conmigo y sorpréndase. Hebreos 11 versos 17 y 19. Mire que el Espíritu de Dios ahora está hablándonos y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que cuando hay ese nivel de obediencia, cuando hay ese nivel de adoración, Abraham razonó de una manera sencilla, familia. Miren qué interesante. A ver, Dios, tú me dijiste que en Isaac me sería dada descendencia. Ahora me estás pidiendo que lo mate. No sé cómo le vas a hacer, Señor, pero si tú me dijiste que de Isaac me vas a dar descendencia, entonces yo lo mato y de alguna manera me lo vas a tener que regresar otra vez, porque tú eres digno de mi confianza y porque estoy creyendo en lo que tú me dices. Ahora noten que cuando se despide de los criados les dice: esperen aquí, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos ¿y qué? No dijo y volveré. Dijo y tenía la confianza, la certeza. Tuvo tiempo Abraham para ir pensando en ese viaje rumbo al monte donde Dios le había dado la instrucción, para analizar y pensar y decir: a ver, ¿cómo le va a hacer Dios? Oigan esto, Abraham tuvo un cuadro anticipado de la resurrección. Imagínense cuántos años antes del sacrificio del Señor Jesucristo, y todo encaja. Abraham, el padre amoroso, que entrega a su hijo sobre madero, sobre leña, en sacrificio, para luego volverlo a recibir de entre los muertos, resucitado y autor de eterna salvación para todo aquel que en él cree y se acerca al Padre por medio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese aplauso que sea fuerte para el Rey. Así que cualquiera que quiera de verdad adorar a Dios debe decidirse a desarrollar esa convicción de fe, de conocer al Dios que dice adorar y que va más allá de cantarle algo hermoso con la música. Debemos cuidarnos, familia, de no hacer de Dios el objeto de nuestras canciones, pero desconocer por completo su voluntad, o peor aún, conocer su voluntad, pero seguir viviendo como nosotros queremos, pero seguir cantando bonito. Cuán bello es el Señor. Hago lo que quiero, pero cuán hermoso es el Señor. Le niego lo que me pide, pero cuán bello es el Señor. Oigo, se pone hasta la piel chinita de emoción. Ahora, pregunto con sinceridad: ¿servirán de algo nuestras románticas canciones para Dios si no procuramos conocer y hacer su voluntad? Bendito sea Dios que no nos quita la voz, nos da chance de seguir cantando, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando ignoramos la voluntad de Dios para nuestra vida, cantamos, pero no adoramos. Cuando ignoramos la voluntad de Dios para nuestra vida, cantamos pero no adoramos. No somos un culto ofrecido intencionalmente a Dios, sino venimos a un culto esperando que Dios nos bendiga, que Dios nos dé algo. Ayúdeme, por favor. Ojalá que después de lo explicado no le haga violencia a esto. Voltee con la persona que tiene a su lado y dígale: el culto eres tú. Entonces, tú no vienes al culto, tú eres el culto. Tú eres el que ofrece a Dios sacrificio, alabanza, adoración, pero no necesariamente solo cantando.
Ok, regreso a Antioquía. Ya me fui allá bien lejos. Permítame regresar a Antioquía. En Antioquía se adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se servía al Señor. En Antioquía se obedecía a Dios. En Antioquía se ministraba al Señor. Y en ese sentido también es un ejemplo para nosotros. Ellos ministraban al Señor. Cuando entendemos que adorar a Dios es mucho más que solo cantar, entonces resulta sencillo entender que el Espíritu Santo nos hable y que nosotros lo podamos escuchar. Y es que aquí hay otra lección para nosotros. ¿Servimos a Dios para lucirnos, para sentirnos bien, para divertirnos, para entretenernos o para entretener? ¿O realmente servimos al Señor con el deseo de provocar que Él pueda hablar y que nosotros seamos capaces de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Déjeme hacer una pregunta boba. ¿Quiere usted que Dios le hable? ¿Cuántos pueden levantar su manita y decir, sí, que me hable? Pues aquí tiene el secreto. Sírvale. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: ay, Señor, ¿por qué a otros les hablas y a mí no? ¿Será porque no estás haciendo algo para servirle al Señor? Nos invade el espíritu de don Ramón, ¿verdad? Diremos, pues solo que sea por eso. Es interesante recordar, permítame agregar una nota aquí. Es interesante recordar que Dios no busca adoración, pero sí busca adoradores. ¿Notó el juego de palabras? ¿Qué está escrito en Juan 4:23? En respuesta a la samaritana, el Señor Jesucristo le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque, atención, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ve el juego de palabras. Dios no anda buscando adoración, lo que anda buscando son adoradores. No anda buscando la canción bonita e inspirada, anda buscando al que la compuso. Cuando aprendamos a ministrar al Señor en ese nivel, familia, cuando entendamos que al hacer el llamado, el área de niños está necesitando apoyo, el área de ujieres, el equipo, las voces para cantar, en el día de campo vamos a requerir gente, y ustedes y yo así con esa libertad digamos: cuente conmigo, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Eso es adoración. Y ministrando al Señor provocamos que el Espíritu de Dios nos hable. Y esto nos lleva a la 10ª cualidad que desarrolló Antioquía. Les comento rápido que es muy breve lo que voy a decir a continuación, así que relájense, no estén preocupados. Vamos a ver sí, vamos a ver una más, pero es rápido. La 10ª característica, después de tener ese nivel de adoración, se va a desprender de lo que dijo el Espíritu Santo. Porque, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Entonces dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y aquí tenemos que prestar mucha atención, esto es delicado, porque en Antioquía se fomentó la expansión y la delegación estratégica. Versos 3 y 4 del capítulo 13 del libro de los Hechos, permítame leerlo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? ¿A quién? Y entonces, ¿quién se iba a quedar al frente? Si estos son los que estaban enseñando, si estos son los que Dios estaba utilizando, préstele atención al detalle. Dijo el Espíritu Santo: no me manden a Chonito y a Saulo y a Bernabé. A estos dos no los quiero aquí, los quiero en el campo misionero. Y Antioquía tuvo 2 meses de luto. Ya se van nuestros líderes.
¿Y ahora qué vamos a hacer sin ellos? Si ellos son los iluminados, los ungidos. ¿Sí? Aquí yo leo, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Que mandemos a estos dos, impónganle las manos y que se vayan a trabajar. Vámonos. Amados, esto es otro nivel de congregación, porque ante la instrucción del Espíritu Santo, la congregación envió a quienes el Espíritu Santo escogió. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siguiera expandiendo, para que el mensaje del evangelio llegara más lejos. Dios no necesitaba gente bien intencionada, necesitaba esta clase de peritos arquitectos para que llevaran el evangelio al mundo que todavía no era alcanzado en aquellos tiempos. Entonces, ¿pueden imaginar el efecto que esto pudo producir en la congregación? O sea, está diciendo el Espíritu Santo que se vaya el apóstol y el pastor. Pensemos por un momento, por favor, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo responderíamos nosotros a una instrucción como esta? Apártenme a Ramiro y a Dani para que se vayan a las obras misioneras. Apártenme a Pepe y a Seiner, apártenme a... Chiste local, mi esposa dice, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. ¿Cómo reaccionaríamos? Qué interesante, qué interesante. A través del tiempo, o sea, esto no es nuevo, así que no me lo vayan a malinterpretar, por favor. ¿Cuántas veces yo he dicho, no fomenten ¿cómo digo? No fomenten el orgullo, la jactancia de su líder. No va a estar el pastor, no se va a sentir lo mismo. ¿Cómo que no se va a sentir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién es este chancludo para impedir que la presencia de... No, necesitamos avanzar, necesitamos madurar. En Antioquía no pensaron cómo le iban a hacer ellos sin Bernabé y sin Saulo. No, ellos no pensaron en eso. Ellos pensaron en lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, en la importancia de que el mensaje del evangelio fuera predicado con exactitud. Vean qué interesante. Los que llegaron a Antioquía no tenían ningún tipo de investidura ministerial, ¿recuerdan? Gente natural que predicó, ¡pum!, explotó aquello. Pero como ahora era necesario llegar al mundo culto, al mundo letrado en Europa, en Grecia, en todos aquellos lugares, ahí sí se requería que hubiera peritos arquitectos. Y el Espíritu Santo dijo, ¿a quién mando? A este, y a ellos fueron a los que el Señor encaminó, o a los que eligió para que llevaran este mensaje. Entonces, en otras palabras, no había dos mejores elementos que ellos. Pero qué interesante, porque a ver si lo puedo expresar. Escuchen este pensamiento que llegó a mi corazón. Antioquía sembró a sus mejores elementos en una visión mayor, para que la cosecha tuviera alcances más grandes de los que hasta ese tiempo se habían visto. Cuando una congregación en acuerdo envía gente a extender el reino de Dios, en realidad está sembrando una semilla poderosa que va a repercutir en que localmente se levante gente poderosa, pero sobre todo que se siga expandiendo el mensaje del evangelio en otros lugares. Esta congregación entendió lo que debemos entender nosotros. Atención, esto me emociona decírselo. Antioquía entendió algo que nosotros debemos entender: que su crecimiento no estaba determinado porque Bernabé y Saulo estuvieran al frente, sino porque estaban haciendo lo que Dios les indicó hacer. Wow. No traigo sombrero, pero me gustaría quitármelo. Antioquía siguió creciendo. Nada pudo detener su incremento. El reino de Dios se expandió con la colaboración de ellos. Miren qué interesante. Cuando Bernabé y Saulo llegaron a aquel lugar, era solo una congregación en la que se estaba manifestando la gracia de Dios.
pero ante el surgimiento de profetas y maestros, estos llevaron a la iglesia a establecer fundamento, a descubrir la dirección para que la gente entendiera que el evangelio no es un producto de consumo interno, sino un mensaje que debe seguirse expandiendo y llegando hasta donde Dios lo quiera llevar. No se le olvide, una congregación que no puede ver más allá de sus cuatro paredes y que tiene una mentalidad solo local, no puede ser una iglesia que exprese la visión global del Señor, y no podrá cumplir ese deseo del Señor de llegar hasta lo último de la tierra. Necesitamos madurar en este sentido. Se quedaron bien serios. Necesitamos madurar en este sentido. Ya no es solamente madurar en lo particular, sino madurar como congregación. El próximo domingo van a tener una magnífica oportunidad de demostrarle al Señor que ustedes no están aquí porque está el pastor Ramiro. A algunos ya les agüité el plan que tenían, ¿verdad? Bueno, ni modo. ¿Qué hizo Antioquía? Antioquía comenzó a enviar y a apoyar viajes misioneros. El libro de los Hechos registra 3 viajes misioneros que hizo por lo menos Pablo. En 2 de ellos, en uno de ellos salieron juntos, en los otros ya se presentaron algunas otras situaciones. Pero les hago una pregunta: ¿cómo creen que se financiaron esos viajes? ¿Cuál sería el soporte espiritual que aquellos misioneros tuvieron? ¿Quién estaba detrás? Ayúdenme, no se me distraigan. Aquí conmigo. ¿Quién creen que estaba detrás de este esfuerzo misionero que realizaron Bernabé y Saúl? ¿Lo concluyen? ¿Quién? La iglesia de Antioquía. Entonces, miren qué interesante, porque sin duda la efectividad en el ministerio del apóstol Pablo fue apoyada con estímulo, con oración y con finanzas de la iglesia de Antioquía. ¡Qué maravilla! Pablo pudo realizar esos viajes, ir allá y bueno, en parte recibieron este apoyo. Tal vez algunas otras congregaciones también lo hicieron, pero Antioquía estuvo detrás de estos esfuerzos, porque ellos sabían que fue el Espíritu Santo el que dio la instrucción. Ahora, entonces, en este sentido, Antioquía es un ejemplo para nosotros. También, puede decir conmigo, también, en su nivel de adoración, sirviendo en otro nivel al Señor y desarrollando una visión global. No lo decimos por modestia y no lo decimos por congruencia, pero en el año 2000 Dios sembró una palabra en nuestro corazón y nos dijo que edificáramos una iglesia que impactara positivamente a la ciudad, a la nación y a otras naciones de la tierra. Entonces aquí me detengo y les vuelvo a hacer la pregunta que les he venido haciendo en los 6 mensajes anteriores. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos o mejor cambiamos de tema? La próxima semana mi esposa va a predicar de las bestias del Apocalipsis. La próxima semana mi esposa va a hablar de outfits campiranos. Y vamos a ser una congregación feliz, que disfruta todo eso. ¿O le seguimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos aprendiendo? Ahora, ¿nos está entreteniendo o nos está retando, nos está desafiando? Porque en el próximo mensaje que yo les comparta veremos las últimas 2 características, enumeramos 12. Entonces tendré que hacer un resumen y entonces sí que tendremos que tomar una decisión, pero ya en serio. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Sí? A ver, voltee con los que están ahí a su lado y dígale, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos acomodamos
o nos incomodamos? ¿Qué decimos a esto? Alguien me acompaña y puede voltear hacia el techo sabiendo que no le estamos hablando al techo, sino a alguno que está más arriba que el techo, y decir: Señor, aquí estamos. Si a ti te place hacer con nosotros algo como lo que hiciste en Antioquía, aquí estamos, Señor. Te adoraremos, te serviremos, aunque nos cueste un hijo. Volteé a ver para acá. Aunque nos cueste el esfuerzo, el sacrificio, pero haremos la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Acompáñenme pues, vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta oportunidad de poder compartir estas ideas y estos pensamientos. Sobre todo, gracias por la riqueza y la abundancia de tu palabra, por lo que nos enseña, por lo que el reto, el desafío que representa para nosotros. Cuántas virtudes reunidas en una sola congregación, Señor. Wow. Cuántos aspectos dignos de ser elogiados, pero por supuesto de ser imitados. Yo sé y entiendo que la iglesia del siglo I era el primer escalón. Ahorita estamos en el siglo XXI, ya deberíamos estar 21 escalones adelante. Pero todavía tenemos la necesidad de voltear hacia allá, Señor, al pasado, para incorporar estas características y estar abiertos y dispuestos a que el Espíritu Santo nos muestre otras que podríamos desarrollar nosotros y que en el futuro podrían ser clave e inspiración para otras generaciones. Señor, le he preguntado todos estos mensajes, le he preguntado a la congregación reunida qué hacemos, y me siguen diciendo que avancemos, que sigamos. Entonces yo oro en este momento, Señor, que derrames sobre nosotros como casa espiritual una gracia especial, la de no solamente leer y sorprendernos con lo que pasaba en Antioquía, sino la de decidirnos a imitar esos ejemplos, y que tú hagas con nosotros, Señor, como hiciste con ellos. Aquí está mi vida. Vamos, el que tenga a bien hacerlo, dígalo: aquí está mi vida, Señor. Aquí hay una piedra viva. Aquí está esta piedra que tú puedes utilizar y la puedes insertar en el edificio que estás construyendo en este tiempo, en tu casa. Ayúdame, Señor precioso, a ser expresión genuina de la vida de Cristo en mi entorno donde yo me desenvuelvo. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Ahora me ayudas a orar por alguien que tienes ahí cerca tuyo. ¿Tienes a alguien a la derecha, a la izquierda o a los dos lados? Podemos orar unos por otros. Señor, gracias por la persona maravillosa que está aquí junto a mí. Gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de juntos estar escuchando esto, estar creciendo en esto. Ayúdanos, Señor precioso. Ayúdanos a crecer en este conocimiento. Yo bendigo a mi hermana, yo bendigo a mi hermano. Yo te pido, Señor precioso, que tú trates con su vida, tú trates con su corazón y nos ayudes a crecer en este entendimiento, a no estancarnos, a no detenernos, a seguir creciendo en lo individual y como congregación, Señor, a ser capaces de entender lo que tú estás queriendo hacer para que le podamos dar expresión a lo que tú estás haciendo. Padre, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Aprovecho este momento para orar, Señor, por la familia de Eli Guerrero, la esposa de Toño Mares, porque falleció el cuñado de Eli esta madrugada y ahorita están ellos en esos trámites y en esas situaciones. Oramos por ellos. Oramos también, Señor precioso, por el hermanito de Abraham Frutos, que sufrió un accidente y está también ahorita ante una situación ahí delicada en su salud.
Entonces, Señor, ponemos en tus manos también peticiones y necesidades que nos han sido comunicadas, para que tú, Señor, con tu poderosa mano traigas la manifestación de tu poder y nos des evidencias de que lo que estamos haciendo lo estamos asimilando, lo estamos entendiendo, y que podamos, Señor precioso, edificar esa casa para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Recibimos esta palabra, iglesia? Le damos un aplausito de bienvenida. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Ya despedimos o todavía estoy al aire? ¿Estoy todavía al aire? Gracias, gente preciosa, por acompañarnos también, quienes estuvieron ahí conectados en la transmisión. Les agradezco mucho y de todo corazón deseo que algo de lo dicho les lleve a su crecimiento y a su desarrollo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Bendecidas.